Buenas noches, señoras, señores. Bienvenidos al Recreo Deportivo número 64. Y hoy tenemos muy bien, sí, señor. Y hoy tenemos un tema muy especial, un deporte que nos tocó a todos de niños y de adolescentes. En los colegios de calendario B, como se dice popularmente, posiblemente el básquetbol sea el deporte más popular o por lo menos el más sociable en el sentido que se reúnen mucho las personas y los coliseos son más pequeños y es fácil de interactuar. Pero hoy tenemos sobre todo un invitado de Quilates, un basquetbolista realmente impresionante. Yo alcancé a verlo jugar en alguna ocasión. Mm, Debo decir que es un honor tenerlo por aquí. Muy buenas noches. El lituano, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas noches. Qué gran introducción y muchas gracias por ello. Faltaba más. Bueno, Gracias por esta invitación, de verdad. no, el gusto es nuestro y mil gracias por aceptar. Bueno, vamos a arrancar. Inicialmente voy a darles una breve descripción de cómo fue el origen del básquetbol. Y el básquetbol es un deporte que nació por la necesidad que tenía un educador físico canadiense que quería que los muchachos tuvieran en los momentos, sobre todo en el invierno, digamos que él no quería que jugaran hockey o que jugaran, por ejemplo, el típico lacrosse que jugaban en las partes frías de Canadá, y tampoco quería que se hiciera el fútbol que ya estaba de moda. Él quería era un deporte como para un coliseo, algo más pequeño y más llamativo. Este señor, James Naismith, en 1891 inventa el básquetbol basado en un jueguito que se llamaba Duck on the Rock, o sea, el pato en la roca, que es un pequeño objeto que se le lanzaba una piedra y si se le daba en el blanco te iba dando puntos y él quería algo como que tuviera que ver con lanzamiento, pero él quería era con un balón. Así que también se dio cuenta que para el éxito de este juego tendría que ser lanzamientos parabólicos. Entonces llegó a la conclusión que tenía que inventarse algo que tuviera que la gente lanzar como hacia arriba y no hacia los lados, no hacia abajo, pues porque la dinámica no funcionaría. En ese momento él llega a la conclusión que va a utilizar el famoso Duck on the Rock como base, es decir, con lanzamientos parabólicos, y decide colocar en su cabeza era unas cajas a unos 10 pies de altura, y cada vez que se lanzara la caja se marcarían puntos. El problema era que no se consiguieron cajas y le dieron fue un cesto que tenía duraznos, y utilizaron los cestos. O sea que los Con el cestos tiempo, nació con sí, cestos por necesidad, filósofo si él increíble. quería cajas, con el tiempo le dijeron, mire, los cestos son más fuertes, aguantan más. Y pues la idea fue buena porque más o menos tenían el mismo diámetro de lo que él después imaginó para el aro. Y este señor Naismith también con el tiempo se dio cuenta que aunque estaban a 10 pies de altura más o menos, el público que estaba alrededor a veces intervenía en el juego y cogía la pelota y la bajaba y hacía cesta o la sacaba. Entonces decidió poner los tableros. De esa manera impidió que la gente le metiera la mano al juego. Y los tableros resultaron ser un gran valor agregado en el sentido que los rebotes se volvieron literalmente el pan de cada día. Y cierta persona que está ahí sentada, el lituano, era un especialista en rebotes y en marcar puntos. Entonces, dicho esto, el señor en 1891 que creó toda esta cosa, 4 años más tarde se celebra el primer partido universitario. Eso ya es un logro grandísimo. Luego, ya para 1910, y entonces ya se forma una asociación de deportes globales en Estados Unidos, la NCAA, que acoge el baloncesto como uno de sus deportes. Y finalmente, ya hacia 1917, cuando están en plena Primera Guerra Mundial, el ejército americano lleva el básquetbol a Europa y se expande tremendamente por allá. Finalmente, en el año 36, el baloncesto entra como deporte olímpico y el señor Nesbitt hace el primer lanzamiento hacia arriba para comenzar el partido. Tuve el honor de hacerlo. Creo que ese señor después de 45 años tuvo
el orgullo de ver su deporte como un deporte olímpico. Y de ahí para arriba, ya en el 50 ya la NBA existe y existe el primer campeonato mundial y el resto es historia de uno de los deportes que realmente nos llena. Así que hoy, ya dicha esta pequeña introducción, nuestro invitado especial, yo le quisiera hacer la primera pregunta. Lituano, ¿cuánto mide, señor? Antes de responder esta pregunta, gracias por esa introducción. No tenía ni idea de la historia del básquet, pero ni idea. O sea, mi deporte y no tenía ni la menor idea. Correcto. No, eso es bueno. Todos aprendemos aquí, todos. Sí, sí, sí. No. Mi altura es 2'3", o eso es lo que dice la cédula a los 18 años, ¿no? Ahora con 53 no sé cuánto será exactamente. No, pero Creo sí. que eso es como ¿Puede 6 pies ser más 8 casi, alta ¿no? ahora, estimado lituano, o más bajita? ¿Cuál es la realidad? ¿Con el tiempo usted crece más? ¿Cuál es la No forma? crece hacia abajo. La verdad. Yo creo Pues, que todavía supero los Uno 2 crece metros como el porque balón de básquet parabólicamente. pues yo yo creo quisiera, que todavía Lituano. tengo los 2 metros porque me sigo pegando en algunas puertas. Ah, caramba. Pero Pero sí, es verdad. 2, 3, Dicen 6, que tiende 7. a encogerse un poco. Lo Un cierto del caso americano del es 6, lituano, 7. y la primera pregunta obligatoria que te tengo que hacer es, ¿en qué momento en tu infancia y de pronto temprano en la juventud te diste cuenta, primero, que el básquetbol era tu deporte? Porque creo que cuando uno llega a esas estaturas y cuando uno es más alto que todos los demás, no hay plan B, eso mejor dicho es básquetbol. Y segundo, ¿cuándo te echaste al hombro el equipo encima? Es decir, porque la gente te miraba, yo me imagino que diría, bueno, vamos a ganar campeonatos hasta que nos cansemos. Cuéntanos un poquito de esos inicios. ¿Cómo fue eso en los partidos de la Oncoli? Muy bien, pues la historia del básquet es muy chistosa. Yo tenía un vecino en el barrio. Yo vivía en Niza Norte, abajo casi llegando contra la Boyacá, y al frente había un parque con una cancha de básquet. Pero pues en esa época todo era fútbol. Yo tenía 10, 12 años, fútbol, béisbol, el básquet era poco. Y mi vecino le encantaba el básquet porque él era del Nueva Granada y jugaban mucho básquet allí. Yo de pelado no jugaba básquet para nada. Y entonces mi papá medía 1,86 en esa época. Y yo pues un pelado de estatura promedio, por decirlo de alguna forma, porque yo me pegué una estirada más adelante. Y mi amigo me dice: oiga, Linas, ¿usted quiere ser tan alto como su papá? Y yo le dije: pues la verdad, no solo tan alto, sino más alto. Me dice: está perdiendo el tiempo con el fútbol, viejo. Usted tiene que mirar es para arriba, usted tiene que jugar básquet. Y en ese momento el tipo me convenció completamente y me dediqué a jugar básquet en el parque inicialmente con él. 10 años, debía tener más o menos 10, 11 años. Y después en el colegio pues empezamos a jugar algo de básquet en primero de primaria. Yo realmente empecé en primero de primaria. Antes yo no miraba ni el básquet. Y ahí empezó mi carrera de alguna manera, pero mi estatura la obtuve realmente a partir de los 15 años. Cuando cumplí 15 años, ese año crecí 18 centímetros. Los jeans en esa época, que le compraban a uno los jeans cada año, Me quedaban en pantalonetas, quedaban como ese año no llegaron y tenía uno el dobladillo y era soltando el dobladillo y quedaba la marquita del dobladillo, pero a los 6 meses esta vaina no aguantó. Está muy bueno. hasta que el lituano jugaba básquet, pero también ponía moda. O sea, era un gran visionario de la moda, ¿no? Los dobladillos, y después veía uno a todo el mundo que se vestía como él con más y más dobladillos y resultaba. Con el dobladillo, pero el mío era el dobladillo hacia abajo, no hacia arriba, como era la moda en ese momento, ¿no? Puro gris, ¿no? El dobladillo hacia arriba. No, el mío era hacia abajo para que no se me viera tan cortito los pantalones. Eso sí era una frustración. Pero, y ahí empecé a jugar. Obviamente, en el momento de uno estirarse tanto, la motricidad y la coordinación no era tan importante. Aunque en el colegio, pues ya estaba cogiendo mucho furor. En el colegio del BES en ese momento estaba cogiendo mucho furor el básquet. Habían inclusive unos equipos mayores a nosotros que ya tenían un nivel muy berraco, o sea, muy buen nivel de básquet. Pues en esa época estuvo Magnus Pelkovsky, pues que midió Claro. 2,15, o mide en 2,15 o Y 2,13, no terminó me en acuerdo cuánto Indiana, ¿se medía. acuerda? Y terminó jugando en la Universidad de Indiana, ¿no?
terminó jugando y terminó yéndose a Indiana, después jugó en el básquetbol profesional en Alemania, y yo creo que hace 20 años, que fue la última vez que yo lo vi, se vino aquí a Colombia a vivir del arte, pues, le gustaba mucho el arte. Con él nunca tuve la oportunidad de jugar, realmente. Pero sí, había una cultura y se creó una educación, además de que el colegio nos daba una educación física muy integral, apostó por entrenadores de verdad de básquet para evolucionar y desarrollar el básquet. Y así fue, y entramos a niveles competitivos muy importantes, pero muy importantes es que en algún momento el Uncoli se convirtió en un referente de la calidad de básquet, ¿sí? Más que un proceso nacional, era ese torneo de Correcto. Uncoli, pues, porque había un nivel Muy muy alto. bonito, muy grande, muy interesante, muy chévere en ese sentido. Y tú, Ahora, y nunca tuviste como una oportunidad, digamos, para ensayar el básquetbol universitario en Estados Unidos. O sea, yo sé que estudiaste ingeniería en Bogotá, en la Javeriana, pero nunca hubo una oportunidad de pronto para que tú dijeras, por aquí se me puede dar. la verdad es que se me presentó una oportunidad para irme a un colegio cuando estaba terminando quinto bachillerato, para irme a un colegio a Toronto, a Canadá, Okay. para terminar de hacer el colegio en Canadá e ingresar a una universidad canadiense para Okay. jugar básquet. Pero yo me lo pensé y yo dije, en ese momento Canadá no era nada, o era muy poco conocido en el básquet, pues todo era Estados Unidos, Sí, NBA correcto. era lo más importante. Canadá ni siquiera tenía un equipo en la NBA en ese momento, hasta que salieron, no me acuerdo que fueron los Raptors en su momento, pero De en ese Toronto, sí. momento Canadá no tenía equipos profesionales de baloncesto. Entonces, no tomé la opción, preferí seguir mamando gallo en el colegio donde estaba y seguir disfrutando de ese dulce del éxito que nos estaba dando el básquet a nivel Uncoli, y me quedé. La verdad es que sí, me quedé y no moví ninguna oportunidad más internacionalmente. Correcto. Eh, ¿Hubo algún deportista que de pronto te inspiró, digamos? Si yo te digo a ti, por ejemplo, Arvidas Roma Sabonis, ¿tú sabes quién es él? Sí, sí, inclusive pues la colonia lituana me decía que me fuera a Lituania a jugar básquet, pues porque ya los lituanos estaban tomando una relevancia en el Mundial. deporte a nivel mundial muy importante, tanto así que hubo un mundial de baloncesto que se celebró aquí en Cali, Ah, sí, no me acuerdo en qué año, 82, creo. 82. Ujú. más o menos en el 82, y ahí tuve la oportunidad de conocer a algunos jugadores lituanos, y ahí es cuando me di cuenta de que yo no tenía nada que hacer. Esos Ok, tipos eran todos más altos que yo. Ahí dije yo, si yo antes en el colegio era de los más altos. ok. Ese dato es muy interesante porque uno pensaría que cuando se es la estrella del Oncoli uno podría ser, bueno, por lo menos a un cierto nivel y ahora me estás diciendo que te diste cuenta que no había nada que hacer. Bueno, esa es una revelación interesante, ¿no? Nunca me imaginé que fueras a decirlo de esa manera, pero tiene mucho sentido. Es decir, uno a Yo veces recuerdo, ves, la yo, vida a veces le da esas lecciones, ¿no? yo Sí, recuerdo Gurú. mucho filósofo ese mundial de básquet que fue Uh -huh. histórico. Me acuerdo del equipo de los Estados Unidos que trajo dos que eran superestrellas en su momento en Estados Unidos, que eran Rivers Ah, y sí, Thomas. Rivers. No, que era un Sí, monstruo, Thomas en Detroit, ¿se Glenn acuerdan? Rivers, me acuerdo, sí, claro. Me acuerdo mucho de ese equipo que habla lituano, los lituanos, y me acuerdo mucho de la Unión Soviética, que fue un equipazo también increíble en esa final contra Estados Unidos, fue increíble. Y ahí Lituania empieza a tomar una fortaleza y Lituania se vuelve una potencia en Europa, se vuelve una potencia olímpica en básquet y sigue siéndolo. Entonces, yo no sé si la parte exitosa que tiene el lituano, porque yo vi jugar al lituano en la Oncoli, el lituano era un monstruo, era una leyenda del básquetbol y, y yo le quería preguntar si él siente que esa capacidad, esa calidad que tuvo con el básquet era exactamente por ese DNA lituano o por ese DNA colombiano, lituano, ¿de dónde viene tan exitoso en el básquet? ¿Por dónde viene? Pues
es difícil de contestar porque uno tiene un DNA adentro, pues yo digo que tengo sangre azul, pero de lo congelada que es porque viene de Lituania por ambos lados, tanto de mi padre como mi madre, pero habiéndome criado en Colombia, pues me consideraba chipcha, me considero chipcha todavía. Entonces, en ese sentido, pues esa mezcla es interesante. Ahora, yo fui una persona jugando básquet eh, con una visión siempre de juego de equipo. Yo inclusive, a mí me gusta, y todavía lo sigo haciendo porque de vez en cuando juego básquet, prefiero hacer un muy buen pase a hacer una cesta yo. Entonces Ok, yo históricamente no era una persona que estuviese generando puntos y puntos y puntos. ¿Sí? No, yo no metía tantos puntos. ¿No? En promedio 10 puntos por partido en partidos que quedaban 50, 60 en puntaje, pues no es mucho. O sea, sí, el 10%, 12%, 15%, pero no era una persona que estuviese creando puntos, pero sí apoyando a todo el equipo. Y además había una particularidad muy importante que como era tan grande, el equipo contrario se enfocaba mucho en mí. ujú, Entonces me daban durísimo. Y esa vaina a mí me aburría. Entonces yo recibía el balón y veía al primero que estaba libre y meta la cesta. No, listo, hágale. Me parece, así ganamos, ¿sí? Pero sí, sí, era porque se considera uno una grandísima amenaza, todos se enfocan en uno y eso pues hace que uno atraiga al equipo y el resto de las personas pueden brillar. Entonces, y siempre me gustó más ese trabajo en equipo más que un trabajo individual. sí, porque hoy en día existe la famosa dualidad entre qué es mejor, trabajo de equipo o una gran individualidad en el campo. Y ahora que ya me contestaste absolutamente la pregunta, indiscutiblemente que el trabajo de equipo tiene ese secreto y es que cuando todos están trabajando por la misma causa, todo se eleva, todo el nivel de todo el mundo se eleva. Y ahora que hablas de la distracción y que golpeaban duro, el creador del básquetbol dijo una frase que decía que quería hacer un deporte de contacto, pero que fuera muy limpio. Ahora acabas de decirme que te daban duro. En el básquetbol se da muy duro, ¿cierto? Sí, sí, se da duro, se mete, o bueno, en esa época, ahora no sé qué tanto, pero en esa época se metía mucho Más. codo. Y es más, uno de mis mejores amigos fue el que se ganó un codazo muy bravo mío. Él jugaba en el francés, me pellizcaba en la espalda y me Siendo pellizcaba. amigos. Y, y, Ay, y, Dios. y hubo un momento en que me mamé, me volteé, miré, los árbitros me estaban mirando y ¡tirín! Se ganó un golpecito y hasta ahí llegó la pellizcadera y terminó siendo uno de mis mejores amigos. Entonces, Increíble. eso también une de alguna forma, Claro. pero sí, es un deporte que no, es duro, realmente es duro, es de full contact, Sí, aunque ahí lo paran cuando hay un golpe un poco mayor, pero sí, sí, siempre en las reciben. canchas tiende a haber mucha rivalidad, pero también las grandes amistades salen de ahí, ¿no? Sí, por supuesto, tanto el equipo de uno mismo como de los rivales. Y además, Sí. pues uno se encuentra en el futuro, en la universidad, en el trabajo, y se encuentra uno con la gente y eso le genera a uno una empatía inmediata que crea una relación totalmente diferente, habiendo sido enemigos posiblemente en los partidos, pero termina habiendo una amistad muy, muy bonita. Oiga, Sí. pero entonces, mire, yo me acabo de enterar de algo muy interesante y es, claro, el lituano se volvió una gran estrella dando pases rápidos porque estratégicamente era lo que él encontraba para que no le pegaran. Entonces fue casi por una necesidad espiritual de protección y de salvación que se volvió un gran pasador. Entonces, De pura supervivencia, Sí. porque uno aguanta, 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 pero uno dice, "Uy, ya me mamé". Y sí, entonces comienzan a, ¿No? a Y hoy en repartir día que más cuentan fácil. las asistencias, pues imagínate, las estadísticas del lituano se hubieran cotizado muchísimo más. En esos años casi siempre miraban era el número de puntos. Hoy en día ya miran asistencias, ¿no? ¿Cómo, increíble. cómo, Correcto. cómo veía usted, Lituano, una pregunta, cómo veía a Magnus? ¿Lo veía como un referente, a Magnus Pelkovsky? ¿Lo veía de Sí, alguna en esa época, claro, claro, era un referente
Magnus en ese momento, pues en quinto y sexto bachillerato, que también fue cuando comenzó ese nivel de gloria del baloncesto a nivel Uncoli. Yo estaba en segundo bachillerato, tercero bachillerato y era el referente. Igual que seguramente fui yo algún referente para algún equipo detrás, para los muchachos más jóvenes. Sí, Magnus desde luego que fue un referente. Jugaba muy bien, me gustaba mucho. Y había también otra persona, Valenzuela, ahora que recuerdo, también muy alto, jugaba mucho Alfredo Bota, que se movía como un monstruo y tenía un juego muy bonito también. Pues eran referentes total. ¿No? Afortunadamente tenían los referentes ahí a la mano. Magnus tuvo la oportunidad de jugar en el equipo de Indiana universitario, tuvo la oportunidad de ser campeón norteamericano universitario de básquet. Es un gran título. Yo le digo una cosa, lo que está diciendo el iluminado, yo me acuerdo mucho, aquí vino a Colombia a la Uncoli a hacer scouting, a buscar jugadores Bobby Knight, que era el gran técnico de Indiana histórico y que fue técnico de la selección de los Estados Unidos, y vino a la Uncoli. La Uncoli tenía una fama, era un nivel de básquet, como decía el lituano, que era increíble. Yo, que soy un gran deportista, era banca de la banca. Y imagínense el nivel que eso tenía. Entonces, yo al final dije, no, yo dejo ya otra vez, dejo el básquet y me dedico al fútbol, porque esto es muy duro, el nivel es muy alto. Y Bobby Knight vino y se llevaba a los jugadores de la Uncoli a Indiana. Estamos hablando de unas ligas que fueron históricas, que no se volvieron a repetir nunca. Fue un momento de brillo. Y yo me atrevería a decir que en ese momento la Uncoli tenía el nivel promedio, pues no profesional, sino amateur, más alto que había en el país. Era tremendo. Y ver Seguramente. Era glorioso. Y se jugaban en los grandes estadios del país. Era increíble. Realmente son unos recuerdos realmente impecables, inspiradores, potentes. Y el señor lituano fue una estrella. Ustedes salieron campeones en el 86-87, ¿no es cierto? Lituano fue ese año el campeonato de ustedes, ¿no? Nosotros quedamos campeones en el 87, en el 85, Sí, en el 84 también, exactamente. y ahí con mayores, y en juvenil también quedamos 2 años más de campeones. No, era un momento de verdad de altísima gloria. Yo nunca volví a ver un nivel de básquet de esa manera y nosotros mirábamos mucho a la Universidad de Indiana y a la Universidad de Brigham Young, ¿se acuerdan? Brigham Young, sí, claro. Esa generación que fue tan brillante, los veíamos en televisión en blanco y negro. En el Canal 11. En el Canal 11, sí. Era una cosa monstruosa. Claro. Qué recuerdos tan increíbles esos momentos del básquet, era realmente impresionante. Claro, que sí. Ya era Danny Ainge. Sí, Danny Ainge. Terminó jugando sí, muy buenos. Pero yo le iba a preguntar al lituano, ¿quiénes eran los jugadores, no aquí de la Uncoli, como ya nos los contó, sino quiénes eran los jugadores profesionales que en esa época usted lo motivaban y quiénes eran esas máquinas de inspiración que usted lleva por dentro? Chévere, habían varios, porque a mí me gustaban mucho diferentes posiciones. Uno era Dr. J, Julius Erving, sí. que para el tema de las clavadas y las entradas era impresionante. Me encantaba Magic Johnson, o sea, Magic Johnson, siendo una persona de más o menos mi estatura, 6'7", 6'6", creo que tiene Magic Johnson, era un armador y eso yo lo admiraba, o sea, me parecía fantástico. Y detrás también a nosotros nos enseñaron mucho la parte técnica y el estilo técnico, sin ser remombante. Larry Bird, de los Boston Celtics en su momento, también fueron 3 referentes muy importantes. Y uno de los elementos también para evitar que me golpearan tanto, Mauricio Morales, que fue el entrenador en ese momento nuestro del equipo, pues me enseñó a hacer los ganchos estilo Karim Abdul-Jabbar. Entonces, eso iba a decir, yo identifico mucho al lituano con el juego de Karim Abdul-Jabbar, no sé por qué, por el gancho precisamente. El gancho, seguramente, claro. Sí, en algunos momentos el gancho era imparable, más aún cuando jugábamos contra San Carlos, que mi contraparte era Carlitos Villa, que mide 2'12". Villa, claro. Villa, claro que sí. Y el hombre era más grande que yo, y entonces tocaba buscarle quiebre por algún lado, y una era un poco más de velocidad y agilidad, y la otra era
obviamente el gancho, era imparable. Ese gancho es mortal, sí. Cuando uno está trabajando, digamos, mucho esa parte técnica, ¿se pierde velocidad o no necesariamente? No, No. no. Yo la verdad es que siento que tenía un poco más de habilidad al típico, la típica persona extremadamente alta. Obviamente no es la habilidad que para tener gente en NBA, pero yo me movía y creo que me movía bien, ¿sí? Con cierta agilidad. Si tuvieras la oportunidad de volver a hacerlo todo de nuevo, ¿aceptarías irte a Toronto o no? Posiblemente sí, Sí, posiblemente sí, porque el tema del básquet a mí siempre me gustó. Fue también un tema más de confianza propia que cualquier otra cosa, ¿no? Porque, y bueno, también en su momento, pues, estaba en la traga que tenía era un problema de novia. y la rumba. No, mejor, ya, ahora sí ya me queda claro por qué no. Sí, Habían otras distracciones que pesaron demasiado y que claro que jugaron en contra mío de mi confianza propia, pero sí me lo hubiera planteado, porque en algún momento también al salir del colegio y al comenzar a trabajar en la universidad, a estudiar en la universidad, perdón, en la universidad también empezamos a jugar y creamos un equipo muy bonito con la Javeriana. Y yo comencé a jugar también en la distrital de Bogotá. okay. Inclusive alcancé a clasificar para jugar la primera Copa Sprite en su momento, la primera Copa Sprite semiprofesional que salió, no me acuerdo ya eso en qué año era, posiblemente era en el 80 y, no sé, 87, 88, no sé, no me acuerdo exactamente. 87 me gradué yo, o en el 90 más o menos. Entonces, lo que pasa es que, preciso, que también me sucedió mucho, día antes de empezar el campeonato, caigo encima de la pierna de alguien por hacer un salto, por coger un rebote y un esguince. Y cada vez que yo tenía un esguince, pues eran 3 o 4 semanas de inmovilización con yeso y 3 semanas de fisioterapia. Al final tuve 15 esguinces entre las dos piernas. Wow. Es parte del Pues, rostro. Estuvo esguinzado, 15 esguinces. sí, 15, bastante. 15 en toda la vida, o sea, en el colegio yo creo que fueron 10 y he tenido 3 esguinces en la universidad, uno en el equipo distrital y otro en el Sinaí, ya también Okay. antes. Entonces, Sí, yo te iba a preguntar, el peor momento, me imagino, basquetbolísticamente hablando, supongo que será ese. ¿Cuál fue tu mejor momento? Si yo te digo, escoge uno solo, el cuéntanos mejor momento. una anécdota así de tu mejor momento en el básquetbol. Pues bueno, tengo dos momentos muy bonitos, dos momentos muy especiales, muy bonitos. Uno fue en la final del 87 jugando contra el Nuevo Reino de Granada, que ya estábamos en el cuarto, en el segundo tiempo, en esa época eran 2 tiempos de 20 minutos, y estábamos ya muy al final del segundo tiempo, y yo ya estaba relativamente cansado, entonces en una descolgada que hizo el equipo Nuevo Reino, perdieron la bola. Juancho Jiménez, que era parte del equipo esencial, me pasó a mí, yo estaba todavía en 3/4 de la cancha, yo cogí la bola casi solo y me fui contra el aro y la clavé. Sí, en ese momento fue pues moralmente para el equipo no de Granada el estadio, el público estalló, yo me acuerdo, eso fue una locura. Impresionante, media gradería que era donde estaba el Helvecia y otros colegios que nos estaban apoyando. Eso fue impresionante, fue muy especial, muy bonito. Y el segundo fue cuando fui a clasificar con el equipo de Bogotá, me dijeron que no, y coincidencialmente se acercó el equipo del Meta a jugar un amistoso contra nosotros en la Javeriana y les metimos una mano en ese momento. Entonces, el entrenador se me acercó a mí, se me acercó a otro compañero, Litus, y nos dijo, ¿ustedes no quisieran ingresar con nosotros y jugar con el Meta? Y yo le dije, listo, pero sin problema. Y el partido inaugural fue contra Bogotá. No, y me ¿sí? fajé. Tuviste la revancha. El mejor partido que me he jugado en mi historia fue ese contra Bogotá.
y perdimos por un punto, o sea, lamentablemente perdimos por un punto. Pues como era el partido inaugural había mucha gente y pues no había televisión, pero sí había radio. Y en ese momento se me acercaban en la radio y me decían, porque le preguntaron a algún compañero mío y él dijo, no, él es el cacique de Arauca, el hijo del cacique de Arauca. Ok. Entonces me bautizaron el hijo del cacique de Arauca. El que sí que una gran anécdota. Filósofo, Claro. 5 minutos. Listo, entonces llega Atila con una pregunta es muy específica. En las 20 Olimpiadas que ha habido de básquetbol, Estados Unidos ha participado en 19 y en las 19 ha tenido medallas, pero ha perdido solamente 3 torneos. Ha ganado, imagínense, 16 de oro. ¿Qué países lograron quitarle esa medalla de oro a Estados Unidos? Son 2 países y 3 medallas. ¿Pueden discutirlo entre ustedes? Una vez le digo uno que me acuerdo, Argentina. Sí, señor, Argentina. Muy bien. España. No, España no. La España, Unión Soviética. la Unión Soviética. Muy bien, señores, sacaron 5. Esa era la pregunta de Atila. Oiga, y qué pena, yo no dejé hablar al lituano, que se lo debería saber, pero me fluyó, qué pena. No, Pero bueno, me parece muy bien. Comparto el 5 con usted, mis 5 lo comparto. Sí, porque el lituano le queda, por lo menos él dijo antes, cuando yo le pregunté sobre Arvydas Roma Sabonis, debo decir que en el 88 en Seúl, el lituano Sabonis le dio realmente el triunfo a la Unión Soviética en la época. Sí, O sea correcto. que aplausos para los lituanos, sí, muy bien. Ellos también Muchas tienen gracias. Y aquí tenemos al lituano. Bueno, señores, entremos entonces finalmente al gol de oro y a la tarjeta roja. Gurú, comencemos. Bueno, yo le quiero dar el gol de oro a ese momento histórico del básquet. Realmente el básquet es un deporte altamente apasionante, es un deporte joven y el fundador fue un genio, porque fue un genio visionario que se inventó algo reciente, es un juego reciente inventado, Sí. entonces mi gol de oro es para él, brillante. Y tarjeta roja se lo doy a que no entiendo por qué Colombia, conociendo yo todo ese mover entre los colegios y las universidades al profesionalismo y se queda siempre cortico y nunca triunfa en ningún sitio. Mucho que hacer todavía en el básquet colombiano. Excelente, muy bien. Iluminado, gol de oro, tarjeta roja. Bueno, primero yo voy a comenzar con la tarjeta roja. Se la voy a dar a los jugadores del Llaneros y del Unión Magdalena que Ay, Dios. cuadraron para dejar por fuera de la primera división a Fortaleza y se confabularon para meter a la Unión Magdalena, que eso pues no se puede ver en un deporte, en un país serio y en un deporte serio como debería ser el fútbol. Entonces esa es la tarjeta roja. Y el gol de oro se lo voy a dar a este personaje que tengo acá atrás, que podría tal vez convertirse en el primer colombiano, creo que sería el primer colombiano en participar en la NBA, que es Jaime Echenique, Okay, que estaría para jugar con los Wizards. Entonces, en Washington, ¿no? Excelente, muy bien. Excelentes puntos. Lituano, gol de oro, tarjeta roja. Uy, pregunta difícil. Yo creo que el gol de oro me parece que deberíamos dárselo al básquet en términos generales y más aquí en Colombia, aunque haya sacado una tarjeta roja, pues ya el ejemplo de este jugador que va hacia la NBA es un paso gigantesco. Y yo creo que se merece estar allí y hay más jugadores colombianos que posiblemente no hayan tenido la oportunidad de ser conocidos y poder tener la oportunidad de jugar a un nivel importante con unas habilidades que a veces se pierden, se diluyen y se quedan en el mercado. Pero ahí va mi balón de oro. Y la tarjeta roja, yo creo que en su momento se le hubiera dado al equipo distrital de Bogotá, que en su momento hay un juego de roscas que desgraciadamente eso hay que romperlo. Y no sé si eso sucede, y me imagino que sucederá en el resto de deportes. Y también ahí se pierde una capacidad de desarrollo de talento muy importante. Entonces, muy bien, excelente. Me sucedió a mí en su momento, yo no sé si seguirá sucediendo. Seguramente Ojalá sí. que no, pero si pudiésemos romper esos paradigmas, creo que habría mucho más gente como Echenique que tendrá la oportunidad de estar a un gran nivel y además tener acá una copa de baloncesto que a la gente le gusta mucho. Es que le gusta mucho. Es que en todo